Un saludo, estimados estudiantes. En esta sesión, pues vamos a hacer un ejemplo de un sedimentador secundario. Recordemos que los sedimentadores secundarios tienen como función remover los sólidos biológicos que se forman normalmente en los procesos de lodos activados o en los procesos de filtro percolador o otro tipo de procesos aerobios. Entonces vamos a desarrollar un ejemplo que tomamos del libro de Cassin. Entonces les voy a compartir la presentación para que desarrollemos este ejemplo. Entonces, el ejemplo que vamos a desarrollar pues tiene la siguiente información. Nos dicen que el caudal promedio que va a ingresar al sistema de sedimentación es 486 litros por segundo, o sea, 0.486 metros cúbicos por segundo. El caudal de lodos de retorno es 0.292 metros cúbicos por segundo. Recordemos que este caudal de lodos de retorno eh, sale del sedimentador, pero vuelve a través del tanque de aireación, porque estos lodos de retorno se llevan al tanque de aireación. Y el caudal de purga de lodos es 0,09 metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal del sedimentador, pues hay que agregarle, obviamente, el caudal de lodos de retorno que se lleva al tanque de aireación y restarle solamente el caudal de purga de lodos. Ese sería entonces el caudal que recibe el sedimentador, que es, o el proceso de sedimentación, que es 769 litros por segundo o 0.769 metros cúbicos por segundo. Además nos dicen pues que hay un caudal máximo de 1321 metros por segundo y que debemos diseñar 4 sedimentadores circulares. Entonces, simplemente pues vamos a dividir 0.769 metros cúbicos por segundo por 4 y nos queda que cada sedimentador debe recibir 0.192 metros cúbicos por segundo. Y si dividimos el caudal máximo por 4, entonces cada sedimentador en el momento en que ingrese el caudal máximo, pues va a recibir 0.403 metros cúbicos por segundo. Y además nos dicen que la concentración de sólidos suspendidos de entrada es 3.750 miligramos por litro. Y este lodo pues proviene obviamente del reactor de lodos activados, del tanque de aireación. Entonces, después de tener estos datos, pues recordemos que lo segundo es preparar la curva del flujo de sólidos. Y esa curva, eh, digamos, realizamos a partir de los datos experimentales que nos cruzan la concentración de sólidos, eh, de, digamos, del agua que se va a sedimentar versus la velocidad de sedimentación. Entonces, tenemos aquí los valores de velocidad de sedimentación inicial para cada una de las concentraciones y el flujo gravitacional G sub G va a ser el resultado simplemente de multiplicar concentración por velocidad, obviamente la concentración colocándola en unidades de kilogramos por metro cúbico y multiplicándolo por la velocidad de sedimentación inicial que la tenemos en metros por hora. Entonces el flujo gravitacional para cada una de las concentraciones lo tenemos aquí, simplemente para el flujo gravitacional para una concentración de 1000 gramos por metro cúbico, pues entonces será un flujo gravitacional de 4,4 kilogramos metro cuadrado hora y así sucesivamente. Recordemos que este flujo gravitacional pues lo vamos a graficar. Aquí está para las concentraciones de sólidos suspendidos, en este caso en kilogramos por metro cúbico, cuáles son los flujos gravitacionales. Entonces recordamos que el primero era
4,4, el siguiente es 6,3, así sucesivamente. Y en este caso, pues recordemos que vamos a escoger un flujo límite, un GSUL, un flujo de sólido límite para una concentración de 7000 miligramos por litro. Entonces, lo que equivale pues a 7 kilogramos por litro. Entonces, trazamos la línea tangente a ese valor y encontramos que el valor de GSUL, el valor del flujo sólido de sólidos límite, es alrededor de 2 kilogramos metro cuadrado hora, que equivale a 48 kilogramos metro cuadrado día. Entonces ya escogimos aquí el principal parámetro de diseño, que es el flujo de sólidos límite. Entonces, con ese valor podemos calcular el área superficial del clarificador y lo hacemos a través de utilizar esta ecuación que nos dice que el área es igual al caudal que está ingresando por la concentración de sólidos dividido por el valor de el flujo de sólidos límite. Aplicando esta ecuación para condiciones obviamente de caudal promedio y teniendo en cuenta pues que la concentración de entrada es de 3.750 kilogramos metro cúbico y haciendo pues la conversión de segundos a horas, entonces encontramos que el área superficial de ese sedimentador secundario es 1.296 metros cuadrados. El quinto paso pues es definir el diámetro, calcular el diámetro del sedimentador. Recordemos que es un sedimentador circular, entonces simplemente aplicamos la ecuación del área y despejamos el diámetro y nos da que es igual al área superficial por 4 dividido pi, y nos resulta raíz cuadrada de todo esto y nos resulta que el diámetro es 40,6 metros. O sea, el diámetro del sedimentador es 40,6. Vamos a revisar entonces el cumplimiento de la tasa de desborde o carga hidráulica superficial. Entonces, encontramos que para el caudal que ingresa, dividido por el área superficial, nos da una tasa de desborde de 12,8 metros cúbicos metro cuadrado día, y el límite es 15 metros cúbicos metro cuadrado día, por lo tanto al ser menor pues tenemos una tasa de desborde adecuada. Y revisamos la tasa de desborde para el caudal máximo, que recordemos es 0.403 metros cúbicos por segundo. Entonces al dividir por el área superficial me queda una tasa de desborde con caudal máximo de 26,8 metros cúbicos metro cuadrado día, y debemos cumplir que esa tasa de desborde sea menor a 35 metros cúbicos metro cuadrado día, por lo tanto, digamos, estamos cumpliendo. Vamos a calcular la carga de sólidos, entonces recordemos que es el caudal por la concentración, ¿verdad? Hacemos pues las conversiones de unidades y dividido por el área superficial y me resulta una carga de sólidos de 48 kilogramos metro cuadrado día, que era la que habíamos encontrado inicialmente. Revisamos la carga de sólidos para el caudal máximo, en este caso cambia el valor del caudal y nos queda una carga de sólidos para ese transiente del caudal máximo de 100,7 kilogramos metro cuadrado día, y esa carga pues debe estar por debajo de 150 kilogramos metro cuadrado día para que nuestro sedimentador funcione adecuadamente. A continuación pues vamos a calcular la altura del sedimentador. La altura del sedimentador pues se compone de la altura del agua clarificada, la altura de sedimentación, la altura de la zona de espesamiento y la altura del almacenamiento de lodo. La altura del agua clarificada generalmente varía entre 1 y 1,5 metros y la altura de sedimentación entre 1,5 y 2 metros.
Si tomamos en su conjunto para agua clarificada y zona de sedimentación 3 metros, entonces podemos calcular la altura de la zona de espesamiento. Y la altura de zona de espesamiento, pues, sería la división de los sólidos totales en el clarificador por la concentración de los sólidos en la zona de espesamiento y dividido, obviamente, por el área. Ya sabemos que la concentración media de los sólidos suspendidos en la zona de espesamiento es de 7.000 miligramos por litro y sabemos que la masa total de sólidos en un clarificador generalmente es el 30% de lo que contiene el proceso de lodos activados. En este caso, la masa total en cada clarificador es de 4.731 kilogramos. Este dato pues nos lo está dando el problema. Entonces, para calcular la zona de espesamiento, simplemente dividimos 4.731 kilogramos, lo dividimos por 7.000 gramos metro cúbico, hacemos pues las conversiones y dividimos por el área superficial y nos queda que la altura de espesamiento es 0.52 metros, tomamos 0.5. Y para calcular la altura de almacenamiento del lodo se tiene en cuenta que no es conveniente conservar durante mucho tiempo el lodo en el sedimentador secundario porque puede haber un problema de disolución de fósforo. Sin embargo, para contemplar una posible emergencia en el sistema, posibles daños en equipos y la necesidad de trabajar con el sistema de lodos activados en condiciones de carga mínima, entonces para ese caso se requieren 10.575 kilogramos de sólidos suspendidos al día para recirculación y esos 10.575 kilogramos al día pues los debemos almacenar, ¿verdad? En los 4 sedimentadores más los 4.731 kilogramos al día que tenemos en la zona de espesamiento. Entonces, de acuerdo con eso, pues la altura de sólidos almacenados para tener almacenados el valor que requerimos, ¿verdad? Que es 7.375 kilogramos, nos da 0.8 metros. Entonces, sumando todas las alturas que hemos calculado, encontramos que el sedimentador va a tener una altura aproximada de 4,8 metros y para trabajar con números redondos, pues le colocamos 5 metros. Muy bien, vamos a calcular el tiempo de detención para el caudal promedio. Entonces simplemente calculamos el volumen del sedimentador, que es el diámetro, ¿verdad? Sería pi R2, pero como estamos trabajando con el diámetro, entonces es pi d cuadrado sobre 4, ¿verdad? Por la profundidad efectiva del sedimentador y nos queda que el volumen es 5.825 metros cúbicos. ¿Y cómo calculamos el tiempo de detención para el caudal promedio? Pues simplemente dividimos el volumen del sedimentador por ese caudal promedio, obviamente ajustando las unidades. Y nos queda que el tiempo de retención en el sedimentador secundario para el caudal promedio es de 8,4 horas y cuando aplicamos el caudal máximo, pues ese tiempo va a ser de 4 horas. Entonces, en resumen, podemos decir que tenemos 4 clarificadores, 4 sedimentadores, que cada uno va a tener 1.296 metros cuadrados de área superficial, un diámetro de 40,6 metros, una altura de lámina de agua de 4,5, un borde libre de 0.5 y establecemos claramente el caudal de diseño promedio, el caudal máximo, los tiempos de retención para caudal promedio y caudal máximo y la carga hidráulica superficial para caudal promedio y caudal máximo y la tasa de flujo de sólidos para caudal promedio y caudal máximo. Entonces, digamos, esta tablita me está resumiendo todo lo que hemos hecho hasta ahora. Este sería entonces el esquema del sedimentador circular. Recordemos que el agua residual va a ingresar por el centro
y con esta gorro, digamos, que le colocamos en el centro, pues obligamos al agua a recorrer radialmente y la salida la hacemos con una canaleta perimetral. Toda esta parte alrededor del sedimentador circular es una canaleta perimetral. Esa canaleta descarga a una caja de fluente y de esa caja pues se va a comunicar con la tubería de salida hacia generalmente o el proceso de desinfección si se tiene o hacia el cuerpo receptor. Muy bien. Eh, Nos queda entonces por definir cuál es la estructura de entrada y la estructura de salida. La estructura de entrada pues es muy sencilla, consiste en un pozo central dentro del cual descarga el ducto y el agua se distribuye uniformemente debido a los baffles laterales de ese pozo central, es lo que acabamos de ver aquí en este esquema. El agua descarga, golpea, como decir, este gorro invertido y va a ir entonces radialmente a recorrer el sedimentador hasta las canaletas perimetrales. Y la estructura de salida pues consiste en las siguientes estructuras: un bafle para retener flotantes, un vertedero de dientes de sierra en todo el perímetro, el canal de efluente que es el que recibe el agua, el clarificado que sale por los vertederos y la caja de afluente. A continuación, pues vamos a ver el cálculo de los componentes de la estructura de salida. Entonces, si se colocan dientes de sierra con ángulo de 90 grados sobre el vertedero en el costado interno del canal de efluente y se toma un ancho del canal de efluente de 0.5, podemos calcular la longitud del vertedero. Recordemos que al diámetro del sedimentador pues le tenemos que restar 0.5 en un costado y 0.5 en el otro, que tienen que ver con el ancho del canal efluente, y me da que la longitud del vertedero, que es 2πr, perdón, 2πr, o sea, πd, sería o es 124,4 metros. Y si se colocan dientes de sierra de 8 centímetros de profundidad, separados de centro a centro 39,5 centímetros, entonces cada diente de sierra va a ocupar 39,5 centímetros. Entonces, para calcular el número total de dientes de sierra, pues simplemente yo divido el perímetro por 0.395 metros que ocupa cada diente y me da que en todo el perímetro vamos a tener 315 vertederitos triangulares que los llamamos dientes de sierra. Vamos a calcular la altura de lámina de agua para el caudal de diseño. Entonces se debe tener en cuenta que tanto el caudal de recirculación como el de purga se extrae por el fondo del sedimentador y por lo tanto pues no van a salir por la parte superior, solo va a salir el caudal que viene directamente del tanque de aireación y que sería como el agua que está en tratamiento y es la que va, digamos, a salir como efluente. Entonces recordemos que ese caudal es 0.486 metros cúbicos por segundo, le restamos el valor de la purga, lo dividimos por 4 y entonces por la parte superior de cada uno de los sedimentadores vamos a tener un flujo de 0.12 metros cúbicos por segundo. Y para calcular cuánto sale por cada uno de los vertederitos, por cada uno de los dientes de sierra, pues simplemente dividimos ese caudal por 315 y me da que por cada diente de sierra pues vamos a tener un caudal de 0,00038 metros cúbicos por segundo. Nosotros pues podemos calcular la altura de la lámina de agua sobre los dientes de sierra simplemente utilizando la ecuación del vertedero triangular, que me dice que el caudal es igual a 1,4 por esa altura sobre el vertedero a las 5 medios. Entonces simplemente despejamos la altura y nos da
que aproximadamente la altura, el tirante sobre los vertederitos, pues va a ser 4 centímetros. Y podemos hacer una operación similar para el caudal máximo, para saber qué tanto nos aumenta ese tirante sobre el vertedero, esa altura sobre el vertedero. Utilizando el mismo procedimiento, encontramos que el valor es 6 centímetros. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo sería el sistema de dientes de sierra, correcto. Recordemos que cada dientes de sierra, entre centro y centro de dientes de sierra, vamos a tener 39,5 centímetros, que cuando tenemos el caudal medio, pues vamos a tener 4 centímetros de tirante sobre el borde del vertedero, y cuando tenemos el caudal máximo, pues vamos a tener un tirante, una altura sobre el vertedero de 6 centímetros. Este canal, pues ahora vamos a ver que va a tener 88 centímetros de profundidad, y la profundidad con respecto a la cresta del vertedero van a ser 80 centímetros. Eso lo vamos a ver ahora, que vamos a calcular la altura en el canal efluente. Entonces, el canal de efluente, con un ancho de 0,5 metros, está conectado a una caja de efluente de 2 metros por 2 metros, que sería lo que vimos en el esquemita anterior. El canal efluente viene por aquí, es el perimetral, y él llega y se conecta con esta caja que estamos describiendo en este momento, y esa caja ya hace la transición para extraer ese clarificado por la tubería de salida. Entonces, esa caja tiene 2 metros por 2 metros, y la caja desagua a través de un tubo que va a funcionar a presión de 0,8 metros de diámetro. Dicho tubo pues está por la parte inferior, es un sifón invertido conectado en el fondo de la caja del efluente. La superficie del agua en la caja de unión al canal del efluente se va a mantener a 0,61 metros para el caudal máximo, y el fondo del canal del efluente se localiza 0,3 metros por encima del fondo de la caja. Por lo tanto, la altura del agua en dicho canal pues va a ser los 0,61, ¿verdad?, que tiene el agua en la caja, menos los 0,30, que es la diferencia entre las cotas clave la cota a la batea del canal y de la caja, que recordemos es de 30 centímetros. Entonces me da que esa altura sería 0,31. O sea que el agua en el canal, cuando está descargando a la caja, su altura va a ser 0,31. Y queremos calcular cuál será la altura en el extremo contrario. Yo me devuelvo aquí un momentico, y la idea es que aquí, cuando descarga, la altura de la lámina de agua en el canal es 0,31, pero la pregunta es cuál será la altura de la lámina de agua en este extremo. Recuerden que la mitad del caudal va a hacer este recorrido, y la otra mitad pues se va a ir por la otra media circunferencia, por el otro medio canal perimetral. Ese cálculo lo podemos hacer utilizando esta ecuación, donde me dicen que Y1 es la altura aguas arriba del agua, aguas arriba de la descarga, o sea, ya en el extremo superior, y Y2 es la altura del agua en la descarga, o sea que es este valor de 0,31. Y este valor de Y1 es igual a la raíz cuadrada de Y2 al cuadrado, más 2 veces el caudal al cuadrado, dividido por la gravedad, por el ancho del canal al cuadrado, y por Y2. Si resolvemos esa ecuación para la mitad del caudal, porque recordemos que por cada costado vamos a tener la mitad del caudal máximo, y recordemos que este caudal máximo lo debemos repartir en 4 sedimentadores. Entonces, despejando a Y1, me queda que Y1 es 0,42 metros. Esa sería
la lámina de agua en la parte más extrema del canal perimetral. Y asumiendo unas pérdidas, un coeficiente de seguridad de 16% por pérdidas por fricción, turbulencia y adicionando el borde libre, que en este caso es 0.31 metros, pues entonces nos va a quedar que la altura total del canal es 0.80, ¿sí? Y por lo tanto la altura en el clarificador para el flujo promedio de diseño será 0.84, porque 0.80 es la altura al borde de los vertederos, dientes de sierra. De esa manera, entonces tenemos este esquemita, esta sería la caja de salida, donde la altura es 0.6 metros. Este sería entonces el tirante en el momento en que se descarga del canal a la caja de salida y tendríamos un tirante, ¿verdad? En el extremo que ya calculamos que sería del orden de 0.42 por 1.16, que sería pues para tener en cuenta un coeficiente, un factor de seguridad, y tendríamos entonces que el nivel del agua con respecto a este canal, al fondo de este canal sería 84 centímetros. Recuerden que a 80 centímetros tenemos el borde del vertedero y tendríamos los 4 centímetros cuando estamos operando normalmente. Este sería pues el esquemita de, digamos, de la caja de salida, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos punto 61, aquí tenemos punto 3, entonces la altura del agua en el canal de descarga era punto 31 y la superficie del agua en el sedimentador pues va a ser punto 84, o sea, sería los punto 80 que tiene de alto el vertedero, dientes de sierra, más los 4 centímetros que tenemos de lámina de agua sobre el vertedero. Y aquí tenemos pues un esquema general, tendríamos la entrada, ¿sí? Tendríamos la salida y si referenciamos digamos todas las alturas con respecto al borde del sedimentador, entonces obtendríamos un valor de 4,52 cuando tenemos las condiciones, digamos las condiciones promedio me están dando 4,5 y recordemos que las condiciones de caudal máximo pues son, en vez de ser 4 centímetros sobre el vertedero son 6, entonces tendríamos 4,52 metros para el caudal máximo. Y aquí está pues las cotas o las alturas con respecto a este nivel de referencia de cada una de las bateas que aquí se demarcan como INVER de la caja de efluente y del canal de efluente. Ese sería pues como el esquema general del sedimentador secundario. Entonces con este ejemplo pues cerramos este tema de sedimentación secundaria y yo los invito a que estudien pues con cuidado el ejemplo y estaremos pues comunicándonos y mirando si quedó alguna duda. Muchas gracias, muy amables y hasta la próxima.